Buenos días. Hoy día se va a presentar el laboratorio 3 de la Universidad Tecnológica del Perú. El curso es diseño de sistemas computacionales y el grupo está conformado por Jorge Fuertes y Adrián Torres. Son tres códigos que se van a presentar hoy día y primero vamos a comenzar con NIOS 2. NIOS 2 ha sido trabajado con los siguientes tools, el QSI, que nos facilita generar el código VHDL, ¿no? Ya que hacerlo manual es más complicado. El código consiste primero en, como todos sabemos, siempre tiene que tener una señal de reloj. Luego está conformado por el procesador, que viene a ser el NIOS 2. Luego los registros de memoria, RAM, ROM, también están creados. Salidas y entradas, que están denominadas como PIOLETs. Una, este, Se crea también un Word para que tenga comunicación serial con la máquina, y un sistema donde se le pueda asignar una ID, ¿no? Todo eso está enlazado, ¿no? Los clocks, los resets, eh, las salidas, todo eso. Entonces, al momento de generar el bloque de código, se genera esto de aquí, que al hacerle doble clic, acá está todo el código en VHDL. Como podrán ver, es bastante. Una vez creado esta parte, que viene a ser como el hardware del procesador, se crea el software. El software se crea mediante también la ayuda que nos facilita Altera, Eclipse. Eclipse es para generar códigos, por un proyecto, ¿no? Y generar código en lenguaje C. Acá, en este caso, al momento de grabar el código, tanto hardware como software, en el FPGA, debería enviarnos mediante consola el mensaje Hello from NIOS 2. Y eso sería todo. El siguiente código que se va a mostrar va a ser el código de UART, solamente la parte de transmisión. El código UART está hecho en VHDL y consiste de entradas de clock. SW viene a ser los datos en paralelo, que son de 8 bits. Luego el control del pulsador para iniciar la transmisión serial, y el TX. El TX va a ser de un estándar lógico, o sea, va a ser o un 1 o un 0. Después explicar por qué. La señal, o sea, creamos señales para hacer la transmisión y estamos utilizando también componentes, ¿no? Declaramos componentes en el código principal. Eh, Divisor de frecuencia. Se usa un divisor de frecuencia para generar el baudiaje deseado. En este caso es 9600. Y un top flag. Top flag sirve para evitar los efectos rebotes que tienen los pulsadores en la placa FPGA. Para evitar problemas, ¿no? Luego usamos un port map y lo citamos, ¿no? Top flag viene a ser este de aquí, que es lo mismo. Es un pulsador y tiene la salida, una, una señal, ¿no? El clock es el mismo que se usa con el, la placa, ¿no? Los 50 MHz. Y acá el divisor de frecuencia solamente es realizar un conteo. En este caso en hexadecimal viene a ser A12, que es equivalente a 9600. Y lo que hace es, de esta señal, que es la salida, lo pasa a NOT. En realidad contaría solamente hasta la mitad, no cuenta 9600, sino cuenta la mitad, para que se genere el pulso de subida y el pulso de bajada. Regresando al código principal, una vez tengamos la frecuencia dividida y arreglar el problema del efecto rebote, el proceso viene a ser, primero pregunta el, los ciclos de reloj, ¿no? Si se activa o no. Después se verifica si ya se mandó la orden de la transmisión. Se genera la cuenta y después de la cuenta, se mediante la señal se envían estos datos de acá. Es para verificar si ha llegado la trama correctamente. O sea, después de enviar los datos, que pueden ser aleatorios, siempre va a haber al final un 01 y al inicio un 10.
Entonces, de este registro, que es como, acá son 8 bits, estos 4 serían 12 bits. Por eso que es de 11 hasta 0. O sea, en total 12 bits. Entonces, se va a hacer un registro de desplazamiento hacia la derecha para que el primer bit, que es el de mayor peso, pase a ser el de menor. Entonces, todo el registro se va a desplazar hacia la derecha. Y al último se va a tener esta trama de acá, ¿no? Que viene a ser comenzando con 1-0 y termina con 0-1. Y al final esta señal, que es SDF, se le asigna a TX. Solamente el primer valor, el 0. O sea, el que ha llegado eh, el que ha llegado primero termina siendo último. No sé si se me deja entender. Debido a que se desplaza hacia la derecha, entonces viene a ser el bit de menor valor. Por eso que es 0 en este caso. Y por último se presentará el código VHL ultrasonido. En este caso, este código es para visualizarlo en un LCD. Este código ha sido tomado de un foro de códigos VHDL, donde ha sido especificado, ¿no? Cómo utilizar las instrucciones del VHD, del LCD y todo eso, ¿no? Pero donde vamos a hacer énfasis va a ser el código del ultrasonido, que está dentro de la carpeta del LCD. Acá está. Entonces, el código de ultrasonido ha sido, o sea, ha sido puesto ha sido nombrado como librería ultrasónico, ¿no? Donde la entidad solamente se ha declarado la frecuencia reloj, el eco, que es el retorno del ultrasonido, el tigret, el trigger. El trigger lo vamos a generar nosotros, porque como ustedes sabrán, el ultrasonido trabaja con un pulso de 10 microsegundos, ¿no? Para que pueda enviar el, el, el ultrasonido y calcular la distancia, ¿no? La distancia se genera mediante un cálculo, ¿no? Que solamente es sale a través de la fórmula física, velocidad por tiempo. No, distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces, la velocidad, como ya la tenemos, que es la velocidad del sonido, multiplicado por el tiempo. El tiempo va a ser dividido entre 2, ya que el tiempo que toma de ida va a ser el mismo tiempo que toma de regreso. Entonces, como va a ser ida y vuelta, el tiempo que toma es mucho mayor. Entonces, si lo vemos a la mitad, solamente va a ser el tiempo de ida. Entonces, esa sería la distancia que hay desde el ultrasónico con el objetivo, ¿no? Y aquí hemos, en señales, hemos declarado constantes, ¿no? Para que se entienda mejor el código. El periodo del trigger es cuántas veces el tiempo que va a tomar en enviar un pulso y otro. O sea, cada 60 milisegundos se va a generar de nuevo el proceso. El pulso del trigger, que es para mandar a la entrada trigger del ultrasónico y generar el sonido. Y las señales, ¿no? Las señales de conteo, vamos a hacer un conteo hasta el que hemos declarado hasta el periodo acá, que inicialmente va a comenzar en 0, para evitar problemas. Después una señal de conteo de eco, también se va a hacer un conteo de eco para calcular la distancia. La demora que hay en total, ida y vuelta. Luego vamos a generar flag también para iniciar el proceso. Y al último se va a hacer un tiempo en microsegundos. En este caso estamos trabajando con microsegundos porque el trigger, eh, que diga el ultrasónico, supuestamente tiene para una distancia máxima de 4 metros. Claro que no siempre es así porque hay varios factores que influyen en el cálculo de la distancia y se ha tomado por máximo 1 metro, ¿no? Que pueda medir este código o que se pueda visualizar en el LCD. Entonces, hemos reducido las unidades. La velocidad del sonido, si no me equivoco, es 323 metros por segundo aproximado. Y al convertirlo en centímetros,
sobre microsegundos, eh, el tiempo está en microsegundos, ¿no? Y es mucho más fácil trabajarlo así. En este caso también no se ha utilizado un divisor de frecuencia debido a que como estamos trabajando con microsegundos no es necesario, ¿no? Porque los valores que se han tomado acá, el de 500, al realizar este conteo a, a cada ciclo de instrucción, se podría decir, de 1 sobre 50 por 10 a la 6, nos sale 10 microsegundos. Igual acá, cuando contamos hasta 300, hasta 3 millones, disculpen, a esa misma velocidad, genera una demora de 60 milisegundos. Entonces, este proceso de aquí es para generar el trigger. Todo es mediante cuentas, ¿no? Acá el conteo, inicialmente comienza en cero y va sumando 1, 1, 1, 1. Entonces, con el conteo inicialmente cero, se va a mandar el pulso a 1. Con el conteo eh, llega a ser igual al pulso del trigger, o sea, después de 10 microsegundos se va a mandar a cero. Y con el conteo viene a ser igual el periodo del trigger, se va a volver a repetir. O sea, primero va a ser 1, luego 0, y cuando sea igual, termine el proceso va a ser nuevamente 0, ¿no? Para poder asegurar de que comience en 0 el próximo periodo, ¿no? Que se va a repetir de nuevo el mismo proceso. Luego el cálculo del eco, ¿no? El cálculo del eco, siempre dependiendo del clock. El clock es de la placa, ¿no? De la misma placa, 50 MHz. El conteo igual al pulso del trigger, entonces el flag va a ser igual a 1. A partir de que el flag sea igual a 1, va a empezar a generarse el proceso acá, ¿no? Esto de aquí. Eco igual a 0 y el flag igual a 1. Entonces el flag se vuelve a 0, se calcula la demora mediante un conteo. El conteo va a ser cuando eco sea igual a 1, o sea, cuando ya tenga un retorno, va a empezar a generar la cuenta. Y al último se resetea la cuenta para un nuevo proceso. Fuera de estos dos procesos, se va a calcular el tiempo en microsegundos y a través del tiempo la distancia. Entonces, la demora va a ser dividida entre 50. ¿Por qué entre 50? Porque, como ya dijimos, estamos trabajando con microsegundos. Entonces, como la frecuencia del, del FPGA es de 50 MHz, al dividirlo entre 50 se va a tener 1 MHz, que viene a ser equivalente a un microsegundo. Entonces, como las unidades ya están en un microsegundo, solamente se divide en 50. Y ahí tenemos el tiempo en microsegundos. Después, el tiempo en microsegundos, aplicando la fórmula que se mencionó, distancia es igual a velocidad. La velocidad del sonido, que es 0.01715 centímetros por microsegundo. Ya, ese tiempo, eh, mejor dicho, esta velocidad ha sido dividida entre dos, ¿no? Por lo que se dijo de que es ida y vuelta. Y este número aquí es equivalente a 1 sobre 58. Viene a ser lo mismo, ¿no? Nada más que para facilitar se ha hecho esto aquí. Entonces dividimos el tiempo entre esto, entre 58, y se obtiene la distancia. Y ahora, de este bloque de código, al traspasarlo al código principal, que viene a ser el del LCD, declaramos, ¿no? Componente, llamamos a la librería creada, o sea, la librería ultrasónico. O sea, en realidad es un componente, ¿no? No es una librería. Y acá a través de un port map asignamos, ¿no? Las entradas. Clock, eco es salida. No, eco es entrada, trigger es salida y distancia también es salida. Entonces, de la distancia sacamos las centenas. Entonces dividimos entre 100. Luego la distancia, ¿por qué entre 10? Porque vamos a tener centenas y decenas. Y para obtener solamente las decenas se utiliza un mod, ¿no? Mod 10 para agarrar solamente las decenas. Y acá en la distancia hacemos una división entre 10 y obtenemos el resto. El resto solamente va a ser las unidades. Entonces tenemos unidades, decenas y centenas. Estas instrucciones ya están declaradas en el paquete, inicialmente acá. El paquete que dice comandos lcd rba. Entonces, nada más, ese es todo el código. Entonces, en la carpeta principal siempre se deben asignar todos los códigos BHD para que puedan ser nombrados en el código top level, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias.